01800-727-5420 o la línea directa para Austin, Texas, que es 512-215-4909. Ya está abierto el chat a través de la página, es www.radiomujer.com.mx, o puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter, @nutricionvida1. Y el día de hoy les tenemos preparado un tema que pareciera controversial, pero la verdad es que es un tema muy interesante porque tiene como muchas cosas que se dicen y realmente nunca nos paramos, nunca nos detenemos a investigar si en verdad tienen bases científicas para saber si es o no. El tema es colitis y el síndrome de intestino irritable. Muchas personas piensan que es lo mismo, que el colitis es un sinónimo de este síndrome de colon irritable o de intestino irritable en realidad. Y entonces hoy vamos a hablar de qué es la colitis, qué es la inflamación y cuáles son las características del síndrome de intestino irritable. El día de hoy, la sección se llama Dime de qué padeces y te diré qué hacer. Pero antes de decirte qué hacer, me gustaría de verdad hacer como mucho hincapié en cuál es la diferencia de cada uno de estos términos que te acabo de mencionar. Entonces, para empezar con el tema es colitis. Apúntale bien, que te quede bien claro. Colitis es la inflamación de las células en el intestino. Punto. Inflamación. Ok. Es un término que existe específicamente cuando existe algo que se llama inflamación. Ok, ahora vamos a hablar de la definición de inflamación. En medicina, la inflamación es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se trata de una respuesta inespecífica frente a alguna agresión y está generada por diferentes agentes, específicamente por agentes inflamatorios. La respuesta inflamatoria surge con el fin defensivo de aislar y destruir al agente dañino, así como para reparar el tejido o el órgano dañado. Ahora, la inflamación en medicina implica que existe un cambio en el tejido, que las células están cambiando y son siempre un síntoma de algo más, ¿sale? Entonces, normalmente cuando hay una colitis, significa, dijimos que hay una inflamación y esta inflamación puede ser causada por diferentes, digamos que, causas. Causas, créanme que son inmensamente vastas, son de verdad, es impresionante la gama de posibilidades. Entonces, la enfermedad de base puede ser desde una infección causada por algún virus, por algún parásito, por alguna intoxicación alimentaria, o sea que algo te haya caído mal al estómago, o por bacterias, por ejemplo. Puede ser esta inflamación también causada por algún trastorno inflamatorio, digamos por un problema con el que de manera genética naciste, o sea, es una predisposición genética, se llama. Por ejemplo, hay dos problemas muy claros en el intestino que se llama colitis ulcerativa y otra que se llama enfermedad de Crohn, que son enfermedades autoinmunes y de origen autoinmune y que son inflamatorias y que causan una colitis, ¿sí? También podemos pensar en otras enfermedades, una colitis isquémica, que quiere decir que hay menos flujo de la sangre, digamos, a estas células, o puede ser causada, por ejemplo, por una radiación al intestino, ¿no? O sea, todas estas causas van a causar un estado inflamatorio en el colon y a esto se le llama colitis, al estado inflamatorio. Ahora, este término se ha utilizado de manera errónea o digamos que se confunde de repente con otro término que se llama síndrome de intestino irritable, que son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, es importante hacer la distinción. Hablar de colitis es solo una forma de decir que hay que investigar un poco más la enfermedad que la origina, ¿sí? Y que cuando éste se detecte, el problema de origen, digamos, la colitis se va a resolver, porque digamos que es un después de algo que lo origina, ¿sale? Ahora sí, existe un síndrome que se llama síndrome de intestino irritable. Y para ser mucho más claros, podemos hablar que un síndrome significa un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Es una serie de diferentes signos y síntomas que pueden presentarse
algunos en algunos pacientes, otros en otros pacientes. Ningún caso de síndrome de intestino irritable es igual, ninguno. Todos presentan algunos síntomas que nos hacen darnos cuenta, o algunos signos que nos hacen darnos cuenta que caben dentro de este síndrome. Pero eso no quiere decir que lo podamos tratar de manera igual, porque para empezar, el tratamiento de este síndrome de intestino irritable tiene que ver con los síntomas que se presenten en cada paciente. Como cada signo va a ser diferente y cada síntoma va a ser diferente, pues el tratamiento va a ser súper individualizado. Ojo, la característica del síndrome de intestino irritable es que no hay inflamación, ¿sí? Acuérdense que acabamos de hacer la distinción entre el término de inflamación y no inflamación. Entonces, en el síndrome de intestino irritable no hay inflamación. En la colitis sí, pero eso es otra cosa, que surge de otro problema, de un problema de origen diferente. El síndrome de intestino irritable quiere decir que es un intestino muy sensible. No quiere decir que sea enojón, sino sensible. Y este síndrome se encuentra entre el 15 y el 20% de entre niños y adultos en México. Se ha llamado de muchas maneras y me gustaría que te quedaras con nosotros para seguirte explicando de qué se trata de manera más clara y cómo tratarlo. Te esperamos después del corte. Ya estamos de regreso, estás escuchando el 1040 de AM Radio Mujer. De este lado del micrófono, tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Comunícate con nosotros a las líneas telefónicas 3122-1190 o al 3647-1883, la línea nacional sin costo 01800-727-5420 o la línea directa para Austin, Texas 512-215-4909. El tema de hoy, colitis y la diferencia con el síndrome de intestino irritable. Si tienes alguna duda de lo que acabamos de decir hace un ratito, de cuál es la definición de colitis, cuál es la definición de inflamación y cuál es la definición de síndrome de intestino irritable, por favor, puedes hacerlo a través del chat en la página www.radiomujer.com.mx o a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx o puedes hacerlo también a través de Twitter, que es @nutricionvida1. Lo que estábamos diciendo acerca del tema es que es muy interesante porque abarca muchos factores esto del síndrome de colon irritable. Entonces, es muy importante también hacer la distinción entre el término que significa colitis, que decíamos que tiene que ver con inflamación y que es un síntoma de una enfermedad de origen, que esta enfermedad de origen puede tener muchísimas causas como una infección alimentaria, una intoxicación, un virus, una bacteria o una enfermedad autoinmune, y que es muy diferente al síndrome de intestino irritable porque la característica de este síndrome es que no existe un estado inflamatorio. Acuérdate que dijimos que inflamación en medicina tiene una connotación muy específica y la característica de este síndrome es que no tiene inflamación. Ahora, estábamos hablando de que hay un gran porcentaje de personas que la padecen, sobre todo en México, y que los diferentes nombres con los que se le ha llegado a conocer a este síndrome es, decíamos, colitis, que está mal empleado, colitis mucosa, colon espástico, intestino espástico, enfermedad intestinal funcional, que todos estos términos están como bastante imprecisos y bueno, conforme ha pasado el tiempo se ha ido puliendo y bueno, ahora ya todos lo conocemos como síndrome de intestino irritable. Ahora, prácticamente este síndrome abarca el 40% de la atención médica y estos pacientes suelen tener además una intolerancia a algún tipo de azúcar, por ejemplo a la lactosa. Es mucho más frecuente que se presente en las mujeres, es casi el doble de la incidencia de la enfermedad en mujeres que en hombres. Y los criterios de diagnóstico para este síndrome incluyen que hayas tenido de entre 3 a 6 meses, normalmente 6 meses, de estos síntomas continuos y recurrentes de dolor o molestia abdominal,
que normalmente se alivian con la defecación. Esas son las características del síndrome de intestino irritable, ¿sí? Hay dolor abdominal, has estado 6 meses por lo menos con este padecimiento y no quiere decir que todo el tiempo hayas tenido que sentirte mal. Normalmente es más o menos como 3 meses bien y 3 meses mal. Ponte a reflexionar si has estado teniendo como dolor abdominal, esta como molestia, es específico, que se alivia con la defecación. Y bueno, esto está relacionado, el síndrome, con el cambio de la frecuencia en las evacuaciones, tanto en la frecuencia como en la consistencia. Entonces, ¿a qué nos referimos con la frecuencia? Bueno, si tú eras una persona que normalmente podía evacuar de 1 o 2 veces al día, de repente empezaste con 8 veces en el día o empezaste a hacerlo una cada 3 veces, cada 3 días, pues eso es un cambio en la frecuencia. También la forma, digamos que la consistencia de las heces también va a tener importancia, o sea, si el patrón de las heces está cambiando, digamos, en su forma, si antes era, digamos, dura y ahora empezó a ser diarreica, o antes eran como pedaceras completas y ahora no lo es, todo eso habla de cambios en el patrón de la defecación. Esto sí tiene que ver con el síndrome de intestino irritable. Otra cosa que tiene que ver con el síndrome de intestino irritable es que haya sensaciones que no tenías antes, como de que tengas que hacer un tipo de esfuerzo, un esfuerzo extra, o que tengas la sensación de una evacuación que no está completa, o que tengas gases o que haya una distensión abdominal. Ojo, estamos hablando de que hayas tenido al menos 6 meses de toda esta sintomatología, dolor, gases, cambio en el patrón de las evacuaciones, etcétera. Ahora, muchos de los problemas que tienen estos pacientes suelen mejorarse en cuanto empiezan a cambiar algunos cambios o cuando empiezan a tener cambios en el estilo de vida. Específicamente, el consumo de fibra en estos pacientes suele ser ineficiente. El consumo exagerado de azúcares en estos pacientes es muy común. Por ejemplo, un consumo exagerado de lactosa, que es el azúcar que podemos encontrar en los lácteos, un consumo exagerado de fructosa, que es el azúcar que podemos encontrar en las frutas, y un consumo exagerado de una serie de alcoholes que también pueden dar sabor dulce, que seguramente lo han visto en todos los paquetes de esta tienda que empieza con O, que se llaman sorbitol, manitol, solitol. Todos estos también van a causar que el intestino tenga una sensación de gas o de distensión como mucho más frecuente. Entonces, de por sí existe este síndrome que habla de diferentes signos y síntomas, y además le sumo una falta de consumo constante y adecuada de fibra. Le sumo un exceso en el consumo de azúcares como la lactosa y la fructosa, y además le sumo todos estos paquetitos de productos que tienen sorbitol. Voy a causarme que el síndrome sea todavía más molesto. La buena noticia es que cuando yo corrijo el consumo de todos estos alimentos como la lactosa, la fructosa, el sorbitol, y corrijo mi consumo de fibra, todo esto va a empezar a hacer que el síndrome de intestino irritable disminuya, digamos que sus signos y síntomas sean menos molestos. Ahora, hay otra cosa. Decíamos que lo de la fibra, vámonos por partes. La primera parte es que cuando empiezas a cambiar tus hábitos, cuando tienes este síndrome puedes empezar a mejorar. El consumo de fibra, que de hecho yo creo que ese es así hasta tema como para 2 días, el consumo de fibra también es un tema que confundimos mucho porque escuchamos fibra y pensamos que ya es nopal, ¿no? Y pensamos en salvado de trigo tostado y ya. Y la verdad es que tenemos que ser como mucho más cuidadosos con este rollo de la fibra. Resulta que la fibra está dividida en 2, ya ayer lo decíamos. Hay una fibra que se llama fibra insoluble, que es la fibra que no es capaz de disolverse en agua. Entonces tú imagínate el salvado de trigo tostado, que es parece como basurita, y lo vas a echar en un vaso de agua y lo vas a revolver. ¿Se disuelve? No se disuelve, o sea, no hay manera, pues se llama fibra insoluble porque digamos que no tiene manera de adherirse al líquido. Y hay otro tipo de fibra que se llama fibra soluble, y la fibra soluble es la que sí tiene la capacidad de adherirse a las moléculas del agua, digamos. Entonces, imagínate la baba esta, por ejemplo, del nopal.
Sí, yo creo que la cara que todo el mundo va a estar poniendo de fuchi, bueno, esa baba, esa babosidad, digamos, es capaz de adherirse al agua y entonces este otro tipo de fibra es el que tenemos que sumar con la de la fibra insoluble. Si nosotros no tenemos un consumo adecuado, tanto de la fibra soluble como de la insoluble, nuestras evacuaciones no van a poder ser normales, ¿sí? Y entonces sí, yo creo que ya se te están abriendo los ojos y dices, ¿sabes que yo lo he probado todo, menos comer bien, ¿verdad? Por ejemplo, buscar que mi consumo de fibra y del tipo de fibra que estoy consumiendo sea para empezar la adecuada. Ahora, la cantidad que tienes o la relación que deben tener estos tipos de fibra es, por cada 3 tantos, vamos a decir, de la fibra insoluble, o sea, de la que no se disuelve, tienes que tener un tanto de la fibra soluble. Esto es, una parte de la fibra te va a ayudar a darle forma a las heces y la otra parte de la fibra te va a ayudar a que el paso de esas heces por tu intestino sea mucho más amable. O sea, que sean heces que no lastimen. Si consumes más fibra de la que se disuelve en agua, vas a provocarte en algún momento quizás algún evento diarreico. Entonces, no solo se trata de, tienes intestino irritable, hay que comer fibra. No funciona así. Si tú ahorita tienes una inflamación en el intestino, tienes que ser súper cuidadoso con el consumo de fibra. Inclusive, si estás en un periodo agudo de este estadio en el que estás, el consumo de fibra no está indicado. Entonces, ojo, el mensaje del día de hoy es que no puedes empezar a autodiagnosticarte para empezar y no puedes empezar a automedicarte. Entonces, si de regreso del corte les voy a platicar un poquito más acerca de qué sí podemos hacer. Ya estamos de vuelta, estás escuchando el 1040 de AM Radio Mujer. De este lado del micrófono, Luisa Ortega, tu maestra en nutrición clínica. Comunícate con nosotros al 3122 1190 o al 3647 1883. Puedes hacerlo a través de la línea nacional sin costo 01800 727 5420 o la línea directa para Austin, Texas 512 215 4909. Puedes hacerlo a través del chat en la página www.radiomujer.com.mx, a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx o a través de Twitter @nutricionvida1. El tema de hoy, síndrome de intestino irritable. Estábamos hablando un poco del tratamiento, de las cosas que puedes hacer con respecto a los cambios de estilo de vida para mejorar tu condición. Y bueno, para el tratamiento de este trastorno funcional, no inflamatorio, funcional, la terapia va enfocada a los síntomas, principalmente a tratar los hábitos intestinales alterados. Y bueno, la Asociación Americana de Dietética recomienda 3 consultas de terapia médica para todos estos pacientes que tengan síndrome de intestino irritable. No se automediquen y no se pongan a hacer lo que la amiga les dijo y lo que se les ocurrió que era buena idea y lo que leyeron en no sé qué blog. Vayan al médico, pueden empeorar la situación. Así que nada de que, estás estreñida, amiga, muy bien, mira, aquí está esta fibra. Y entonces no anden automedicándose, de verdad. El consumo de fibra en un síndrome de intestino irritable que tiene un proceso agudo puede causar un problema más grande. Entonces, se complican todos estos procesos. Por favor, no lo hagan. Y antes de seguir con el tema, nos vamos con la siguiente sección. ¿Mito o realidad? Hoy les traigo 3 mitos y realidades sobre este tema, porque créanme que me metí a investigar y encontré como 17, pero vamos a hablar de 3. El primero, el síndrome de intestino irritable es un problema psicológico. La realidad, ese es el mito. La realidad es que durante muchos años los médicos aseguraban que este síndrome era una condición exclusivamente psicológica y que existía solo en la imaginación del paciente, porque como no había una enfermedad de origen, pues ¿por qué iba a haber un problema, no? Entonces, a pesar de que algunos pacientes que sí padecen el síndrome están asociados, digamos, a alguna depresión o algún problema de ansiedad,
Es posible que los problemas psicológicos y el estrés sí empeoren este síndrome de intestino irritable, pero eso no quiere decir que el estado psicológico del paciente sea el causante del problema. O sea, hay causas orgánicas para este, ¿sí? Ok. Otro de los mitos, que el síndrome de intestino irritable solo afecta a las mujeres. Claro, las que nos andamos quejando de que nos duele la panza somos nosotras, ¿no? Entonces, claro, se cree que solo es para las mujeres. La realidad es que hay muchos hombres con este diagnóstico y también afecta a personas mayores. De hecho, hay pruebas iniciales de que este síndrome afecta entre un 8 y 10% en personas mayores, incluyendo a los hombres. Entonces, no es solo un problema de mujeres. Y el tercer mito es que el síndrome de intestino irritable es una condición médica que no es de importancia. La realidad es que numerosos médicos la consideran como esto, como algo que realmente no se le debe de dar peso, pero realmente quizás porque no afecta, o sea, no te vas a morir de un síndrome de intestino irritable y no afecta los números de la mortalidad, ¿no? Pero la calidad de vida del paciente se ve increíblemente disminuida, por lo que se le tiene que dar el peso que tiene. Entonces, estos 3 mitos fueron como que los más recurrentes, lo que más encontré, digamos, que en la gente, en el dimes y diretes y demás, y bueno, es importante que les quede claro que no es así. Hay muchas cosas, hay que buscarle un poquito más, ¿no? Y bueno, hablamos también pues de que el síndrome tiene que ver quizás con algunos problemas psicológicos, problemas de un mal manejo del estrés, problemas quizás de ansiedad, etcétera. Digamos que el síndrome se ve afectado por factores ambientales. Y les digo que este es un tema un poquito escabroso porque, bueno, tiene que ver con la situación emocional. Pero bueno, recuerden que el intestino es nuestro cerebro emocional. Tiene prácticamente la misma cantidad de terminales nerviosas que el cerebro. Así es que cualquier estado de ánimo, entre comillas, se siente en el estómago, en el intestino. Estoy contenta y el estómago así hecho bolas. Estoy triste y el estómago hecho bolas. Estoy contenta y mariposa, así. No es en balde que digan que sentimos cosas cuando estamos emocionadas o tristes. Realmente hay terminales nerviosas que provocan que se sienta en el estómago algún estado emocional. Entonces, tenemos que aliviar el acelere de la cabeza y hay algunas técnicas que te puedan ayudar a mejorar este estado del síndrome de intestino irritable, que son, decíamos, el consumo adecuado de la fibra, que sea en las porciones correctas. Decíamos también que el estado emocional es buscar que tengas estados donde puedas ayudar a liberar un poco de estrés. La meditación, por ejemplo. La meditación es una buena forma de relajar un poco la cabeza y hacer que a lo mejor tu cerebro emocional no esté sufriendo tanto, ¿no? Ahora, acuérdense que todos los tratamientos para la condición de salud que sea, hay que individualizarlos. Inclusive, aunque 2 personas tengan este mismo diagnóstico de síndrome de intestino irritable, la dieta tiene que ir individualizada. Y acuérdense que les dije que ya los iba a marear con esto. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Y en qué cantidad? O sea, no puedes decir, fibra, síndrome de intestino irritable, fibra. No, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Y en qué cantidad? ¿Sí? Entonces, es importante que no empiecen con un consumo así nomás de la nada. Vayan con el médico, vayan con su profesional de la salud. Y entonces sí, podemos empezar a tomar acción, digamos que muy clara, a través de una historia clínica, a través de los antecedentes, a través de una serie de cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de crear cualquier plan de alimentación y cualquier terapia de cualquier tipo. Entonces, créanme que si ustedes empiezan a consumir fibra en un estado agudo, van a empeorar la situación. Ahora, otros cambios que hay que hacer en la ingesta es el consumo, decíamos, de los azúcares. El consumo de azúcares necesitas empezar a dejar todos aquellos excesos, tanto de lactosa. Si yo me estoy tomando 3 o 4 vasos de leche al día y tengo este síndrome de colon irritable, ¿qué crees? Disminúyelo. ¿Sí? Si estoy consumiendo muchos jugos de frutas y estoy consumiendo mucha fruta en el día, te va a dar una distensión abdominal y te va a causar más gases. Disminúyelo. El exceso en el consumo de las grasas también te va a provocar que este estado se mantenga, este estado incómodo. El consumo de alcohol también lo va a provocar, o digamos que lo va a mantener ahí como que muy latente.
el consumo de ciertos condimentos, también va a haber ciertas como debilidades específicas en cada paciente. Hay que buscar, si tú ya sabes que, por ejemplo, la lechuga es un alimento que a ti te cae mal, no lo consumas. Hay pacientes que no les pasa nada, pero a ti en específico, la lechuga no te cae bien. Bueno, todos los alimentos que sientas que te caigan mal, retíralos de la dieta y toma nota. Un consumo excesivo de fibra no es adecuado, sobre todo en periodo agudo. Tienes que quitar los excesos de azúcares en la dieta, como lactosa, fructosa, y empezar a leer el paquetito de todo lo que te estás comiendo. Si dice sorbitol, no te lo comas, ¿sí? Todos estos chicles que empiezan con la T, todos los que no tienen azúcar normal van a tener sorbitol, están endulzados con algo diferente al azúcar. Si tú tienes un proceso, por ejemplo, de una diarrea o tienes muchos gases y empiezas a consumir estos alimentos que en la parte de atrás, en la etiquetita dice sorbitol, manitol o solitol con X, pueden causarte que la diarrea aumente o que tengas aún más gases. Entonces, ojo con esos productos. Y bueno, otra cosa de la que tenemos que hablar para que puedas mejorar en este síndrome es que hagas horarios. Debes planear un horario para las evacuaciones intestinales, es muy importante, porque vas a empeorar el problema si empiezas a distraerte y a no hacerle caso a tu intestino. Acuérdense que ese pobre intestino siente, tiene terminales nerviosas, siente, lo vas a hacer sufrir si no le haces caso. Entonces, pon horarios. Ayúdate con un poquito de meditación, por supuesto. Algo que te puede ayudar es el consumo de líquidos, que aumentes un poco este consumo. Y, por supuesto, el ejercicio. Por un lado, el ejercicio va a hacer que el peristaltismo, que es el movimiento de los intestinos, inicie o aumente. Y por otro lado, te ayuda a cambiar tu foco de atención. Si tu foco de atención está todo el tiempo en me está doliendo la panza, me siento mal, ya no sé qué comer, todo me duele, etcétera, por supuesto que ahí va a seguir el problema. Necesitas empezar a cambiar tu foco de atención. Hacer ejercicio es una excelente manera de hacerlo. Obviamente no quiero que te pongas a hacer el ejercicio de 2 horas si no estabas haciendo nada. Vamos empezando con ejercicio de manera paulatina, que de hecho esto también va a ser un tema próximamente, el ejercicio, porque es algo que también se tiene que prescribir de manera muy individualizada. Y bueno, recuerda que estamos en el chat en la página www.radiomujer.com.mx y nos vamos al corte, regresamos. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando Nutrición y Vida en el 1040 de AM Radio Mujer. Comunícate con nosotros al 3122 1140 o al 3647 1883. El tema de hoy, síndrome de intestino irritable. Para cerrar, me gustaría que les quedara súper claro, pues, que no es un problema como tan sencillo y que no es tan fácil el resolverlo si estás decidiendo por la automedicación. Súper importante que de verdad busques la ayuda de un médico y muy importante, anótate esto. Si existen otro tipo de síntomas o signos, como una anemia, que quiere decir que te sientas como débil, que te hayas hecho un examen de sangre y algunos numeritos hayan salido ahí medios alterados, que tengas fiebre, que haya sangrado persistente, que haya una pérdida de peso no, digamos que no buscada, síntomas nocturnos como un insomnio, todo esto sumado a lo que habíamos hablado, que son sintomatología de al menos 6 meses de dolor abdominal que se alivia con la defecación, busca a tu médico. Quiere decir que requieres una atención médica más especializada. No te automediques porque puedes agravar el problema. Y bueno, ya estamos ahorita para resolver algunas dudas y quisiera platicar de lo que nos dice Ana González. Dice, ¿recomiendas la lecitina de soya para adolescentes y adultos? ¿Y qué opinas de los lavados intestinales? Mira, lo de la lecitina de soya puede ser una buena idea, pero acuérdate que todo lo que veas en nutrición es para qué, para quién y en qué cantidad. Los adolescentes todavía están en crecimiento y además de la lecitina van a necesitar una serie de cosas más. Los adultos en general vamos a necesitar una dosis más baja, pero si quieres checo los números y te los traigo. Ahora,
¿Qué opino de los lavados intestinales? Mira, hace mucho tiempo se creía que era algo malísimo porque se creía que, bueno, hubo un tiempo en el que había perforaciones intestinales porque el lavado intestinal, o sea, los lavados colónicos, que básicamente es ponerte como una especie de manguerita por el ano y hacer que suba líquido a través del intestino, se hacían con una especie de jabón que era súper abrasivo. Y entonces, claro, había perforaciones intestinales y entonces imagínate el desastre y entonces se puso todo esto de que es malísimo y es una cosa horrible y demás. Ya ahora hay otras formas de hacer estos lavados colónicos que son, digamos que menos agresivas, que están hechas ya en clínicas y lo mismo, el lavado colónico, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Y en qué cantidad? ¿Sí? O sea, si lo estás haciendo una vez a la semana, es por supuesto que no. Si lo estás haciendo para, entre comillas, desintoxicarte, no sé si te vaya a funcionar. Si lo estás haciendo porque tienes mucho tiempo con estreñimiento, te sientes mal, ya has buscado ayuda médica y el médico dijo que era una buena idea para ti, entonces puedes hacerlo, ¿sale? Ahora, me preguntan que si es lo mismo el desayuno que el almuerzo. Mira, lo del desayuno, creo que es un problema de aquí de traducción. El desayuno es lo que utiliza, o sea, la palabra que se utiliza para la primera comida del día en México, y en Estados Unidos se utiliza almuerzo para la primera comida del día. Entonces, pues sí, la respuesta es sí. Andrea nos dice, yo me desayuno un jugo de apio, nopal, toronja, piña y perejil. Esto para bajar de peso, pero yo veo que no baje. ¿Qué opina? Bueno, Andrea, acuérdate que la pérdida de peso tiene que ver con cuántas calorías estás consumiendo y cuántas calorías estás gastando. Digamos que a grosso modo es una cuestión de números. Pero si tú estás consumiendo este jugo que tiene mucha azúcar porque tiene toronja y piña y no estás haciendo suficiente ejercicio y además le estás sumando otras cosas durante tu día, pues no quiere decir que el jugo esté bien o mal, sino que en la suma del resto de los alimentos de tu día y en tus actividades del resto del día, pues a lo mejor no está haciendo un balance adecuado, ¿sí? Si quieres, mándame un correo y lo vemos de manera más específica. Socorro dice, yo tengo problemas de triglicéridos, ¿la lecitina de soya sirve para bajarlos y cómo debería tomarla? No hay datos, no hay ningún estudio que diga que la lecitina de soya ayuda a disminuir los triglicéridos. Lo que ayuda a disminuirlos es que dejes la fructosa, que dejes los azúcares simples, que son todos los postres, el azúcar del agua, los jugos de frutas, las frutas en exceso, y que disminuyas el consumo de grasas saturadas, que son todas aquellas que vas a encontrar en los productos de origen animal. Acuérdate que estamos hablando de excesos. Hay que buscar si está viendo algún juguito o algún azucarito o algún alcohol que te esté dando este aumento de los triglicéridos, ¿sale? Bueno, la lecitina de soya no hay datos que nos digan que puede hacerlo. María Flores dice, me recomendaron tomar chía con linaza, esto como fibra. ¿Cómo la preparo y cómo la debo de tomar? Pues mira, de hecho la chía es una increíble fuente de fibra de la que decíamos que sí se adhiere, digamos, a las moléculas del agua, que es la fibra soluble, que se disuelve en agua. Hay muchas maneras de hacerlo. La chía, por ejemplo, la puedes poner en el agua de limón o en el agua de Jamaica como un extra. Y entonces cada que vayas a servirte un vaso, bueno, revuelve un poquito para que a la hora que te lo tomes, pues vayan las semillas, y eso te da una sensación como de que te llenas más rápido porque tiene fibra y te va a ayudar con a aumentar el consumo de esta fibra que normalmente no lo tenemos adecuado, ¿no? Y una forma de consumir la linaza es dejarla remojando en agua una noche antes. Entonces puedes poner en una taza de agua de 240 mililitros, que se parece al tamaño de una taza cafetera, puedes poner 4 cucharadas de linaza y lo dejas. Pasa la noche y a la mañana siguiente lo que te vas a encontrar es que soltó esa fibra, que es la fibra soluble, que es como una baba. Hay gente que se la toma así. Una forma de hacerlo es así. A mí se me hace más rico hacerlo con las semillas de chía y sería tu consumo de fibra soluble pues mucho más ameno. Ok, y Juana López nos dice, ¿cuáles son los alimentos que contienen la fibra soluble? Bueno, todos aquellos que tengan esta como baba. Entonces, todos los frutos rojos, por ejemplo, que son la fresa, la zarzamora, los arándanos, fresas, zarzamoras, arándanos, frambuesas, todos estos como frutitos, tienen una cantidad muy alta de la fibra soluble.
El nopal tiene una cantidad muy alta de fibra soluble, la linaza, la chía, también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la avena, es fibra soluble. También tiene un poquito de la insoluble, de la otra pues, pero mayormente de fibra, de la otra fibra. Ahora, el día de ayer nos preguntó una de nuestras redes de escuchas qué significaba eso de las porciones. Esto de las porciones nos da como para hablar 2 días completos, pero lo de las porciones es buscar la manera de que cuando tú escribas qué estás haciendo conforme a tus ingestas diarias y se lo des a otro, el otro puede entender de qué estás hablando. No le vas a poner, me tomé un vasito amarillo de mi casa, porque entonces esa medida no es una medida que todo el mundo puede entender. Pero si nosotros empezamos a hablar de medidas un poco más, entre comillas, universales, pues podemos hablar, por ejemplo, de gramos o de tazas o de mililitros. Hay ciertas medidas que son como muy fáciles de entender. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que si yo digo que más o menos me como cierta cantidad de fresas y no hay yo cómo explicarlo, puedo decir, bueno, si fue alrededor de una taza, como tipo la cafetera, lo que puedo decir es que es más o menos el tamaño de una pelota de tenis. Más o menos el tamaño de una pelota de tenis es el equivalente a una taza. Entonces, cuando hablamos de tazas, podemos hablar también de pelotas de tenis. Acuérdate que todo lo estamos haciendo en función de que cuando el otro lea tu registro te pueda entender, ¿sí? Porque no puedes llegar a decirle, pues más o menos así. Pues así como más o menos te lo estoy diciendo es como me vas a entender. O sea, no hay manera de ponerlo. Entonces, otra manera de hacerlo es a través de la palma de tu mano. La palma de tu mano es una forma demasiado subjetiva porque hay manos que miden el triple que otras, pero si para el objetivo específico de llevar un registro de alimentos dices que es del tamaño de tu mano, llegas con tu profesional de la salud y le enseñas tu manita puede ser un buen, digamos que algo con lo que tu profesional de la salud sí se puede identificar, ¿no? Entonces, por aquí en el chat nos están diciendo, excelente tema, he aprendido mucho con usted desde que llegó a la emisora. Dios la bendiga mucho por sus consejos. Muchísimas gracias, Rubí, te agradezco mucho el comentario y bueno, pues esa es la intención, que ustedes puedan tener un poquito, les decía, de orientación nutricia. Hay muchas cosas que me encantaría decirles y luego no me alcanza el tiempo, ¿no? Pero todas sus dudas y todo lo que quieran saber, acuérdense que de verdad estamos a sus órdenes y de verdad, escríbanme todas las dudas que tengan. Bueno, con respecto a lo de las porciones, decíamos una palma de la mano es una buena idea. La pelotita de tenis, por ejemplo, es otra buena idea. Hablar de cosas más fáciles como el tamaño de una, no sé, de una carta, ¿no? De una baraja también es otra buena idea. Entonces, la idea es que puedas identificarlo con, digamos que objetos que son fáciles, que el otro puede entender de manera fácil. Y bueno, para variar, se nos acabó el tiempo, pero prepárate porque mañana estaremos con un tema súper interesante de nutrición y psicología. Yo soy Luisa Ortega, tu maestra en nutrición clínica, y fue un placer haber estado contigo. Te dejo en un programa de Quiero Vivir de mi queridísimo doctor Priego. Nos vemos mañana.